donde vamos a estar todos juntos leyendo en el capítulo, perdón, en Colosenses 4, del 2 al 6. Y vamos a ver hoy los puntos 2 y 3. Luego, la semana que viene, veremos el punto 4 y veremos la conclusión. Recordando esos versículos de Efesios capítulo 5, donde realmente el sabio es aquel que entiende el plan y la voluntad de Dios, el que anda conforme a ello y de esa forma aprovecha el tiempo. Recordando que también nos decía, ¿no?, que hay que aprovechar el tiempo, la oportunidad, porque se acercan malos momentos, ya los tenemos y hay que estar dando nuestra vida por lo que es imprescindible. Y hoy vamos a ver, en este caso, cómo tenemos que ser guardas de la oración y del evangelismo. O sea, ese término de guardas que lo relacionamos mucho con Isaías capítulo 62, que podemos leer en casa tranquilamente, que tenemos que ser esos guardas, en este caso de la oración y del evangelismo. Tenemos que ser esos obreros despiertos, conscientes, esos obreros preparados para toda obra que Dios tenga para nosotros. Y la forma de prepararnos es a través de la oración y el arma o la forma de vivir que nosotros tenemos que experimentar es el evangelismo. Colosenses 4, del 2 al 6, dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Luego, sí que podemos hacer una pequeña comparación en cuanto a las traducciones. Vemos que el versículo 6, si lo leemos en Nueva Versión Internacional, que es una traducción un poco más cómoda para todos, dice: comportaos sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Aunque no lo dice en Reina Valera del 60, pero sí se entiende, que hay que aprovechar el tiempo cuando estamos con aquellos que no tienen a Cristo, para poder, como dice ahí, comportarnos sabiamente, o como en Reina Valera, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, comportándonos sabiamente de tal forma que podamos hablar y explicar el mensaje del Evangelio. El versículo 5 vemos que también está diciendo esto, ¿no? Es decir, que andemos sabiamente con los de afuera. Versículo 3, orando también al mismo tiempo, y les da un título de oración que lo vamos a ver ahora. Y el versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre se me cuela un problema con los versículos y los números, así que no os preocupéis si veis ahí algún error. El caso es que ese versículo, de Nueva Versión Internacional, está diciendo efectivamente: comportaos sabiamente con los de afuera, con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Versículo no 6, sino el 5. Ahora sí que nos adentramos en el contenido de este punto. Primero nos damos cuenta de que una parte muy importante, según el apóstol Pablo, Oración. es la acción de gracias. Cuando nosotros oramos, que exista una acción de gracias. Esto lo podemos dejar un poco así, de una forma superficial. Pues bueno, todos oramos y damos gracias a Dios. De hecho, forma un poco parte, como si fuera, no iba a decir indirecta, una parte, que no hacemos de una forma consciente, inconsciente, que es el Dios, gracias por este día, ¿no? Que queda un poquito como parte de la costumbre. Siempre vamos a orar de esa forma porque se ha quedado así. Y oramos por el día, ¿no? Gracias, Padre, por el día que tú nos has dado, y a veces también damos algún agradecimiento más. Pero realmente tener una acción de gracias o estar en ese estado de acción de gracias es mucho más profundo. Es estar agradecido, consciente de que
todo lo que ocurre en mi vida Dios lo permite, de que Dios tiene un plan mucho más allá y de que incluso en momentos complicados y difíciles yo puedo hacer esto. Cuando nosotros vamos al versículo 2 en Colosenses, tenemos que recordar el contexto de cómo Pablo escribe la carta. Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Por lo que si él está diciendo que tenemos que perseverar en oración, como supongo que él está tomando su propio ejemplo, es decir, es su costumbre, él también está orando constantemente, pero él lo está haciendo con acción de gracias, incluso estando en la cárcel. Y esto es importante, la oración, cómo yo oro, que tenga siempre la acción de gracias detrás, porque eso va a determinar cuál es mi pensamiento, va a determinar hacia dónde yo me enfoco y también las respuestas que yo podré tener. En segundo lugar, Pablo además pide oración, que es algo muy interesante. Podemos volver otra vez al versículo, dice efectivamente que aparte de que perseveren los colosenses en la oración y que velen en ella con acción de gracias, y también pues, podríamos tomar la palabra velando como un elemento importante, que es esa oración continua, dicen, orando también al mismo tiempo por nosotros, que dentro de los títulos de oración que puedan tener los hermanos de la iglesia de Colosas y la propia iglesia de Colosas, que oren por el apóstol Pablo. Y ese título de oración es muy interesante. ¿Para qué quiere que ore? Pues para que sigan predicando el Evangelio, es decir, para que Pablo siga predicando el Evangelio. Qué importante es esto. ¿Cuál es el título de oración de Pablo? Pablo no pide que salgan de la cárcel, no piden otras cosas que podríamos pensar que serían muy útiles. Lo que está en el corazón de Pablo, que es al final lo que él, por lo que pide oración, es para que él pueda seguir predicando el Evangelio de Cristo. Versículo 2: para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Cuando dice preso, cuando dice preso, en el final del versículo 3, literalmente está preso. Es decir, como he dicho, está en la cárcel. Está escribiendo esas cartas estando en la cárcel. Y está en la cárcel por dar a conocer el misterio de Cristo, por dar a conocer el mensaje del Evangelio. No es una prisión como podríamos entender justa, es decir, Pablo no hizo algo para merecer estar en la cárcel, no evadió impuestos, no mató a nadie, no robó. Que podríamos decir, bueno, es que tú lo mereces, Pablo, tienes que pagar tu deuda con la sociedad y con la justicia. Pero en este caso estaba preso por algo que no solamente era injusto, sino que además era la respuesta para todos. Es como si yo voy a regalarle algo a alguien y esa persona me denuncia y me mete en la cárcel. Si te estoy regalando algo, ¿por qué me tienes que meter en la cárcel? Que es el sentimiento de injusticia que Pablo podría tener. Pero a pesar de todo lo que podía llegar a sentir, de toda la incomodidad obvia de estar en la cárcel, con ese miedo y esa inseguridad de lo que pueda llegar a pasar, la oración de Pablo es que yo pueda seguir predicando el Evangelio, o como dice la Reina Valera, que el Señor nos abra puerta para la palabra, que abra puertas para el evangelismo, que podamos encontrar aquellas puertas por las que podamos ir y predicar el Evangelio. Recordando ahora en Hechos capítulo 16, Pablo en la cárcel con Silas se encuentra el carcelero que al final es una puerta para la evangelización del mundo. Así que nos encontramos con el corazón del apóstol Pablo, que es que yo quiero predicar el Evangelio. Así que guardas de la oración que perseveramos, velamos, es decir, oración continua y constante 24 horas, con el marco de la acción de gracias al comprender la soberanía absoluta de Dios y ese itinerario que Dios ha dispuesto para nosotros y que además esa oración esté enfocada en lo que de verdad es importante. Orad para que las puertas del Evangelio, las puertas del evangelismo se abran para poder compartir. Así que en estos pequeños dos versículos que pueden pasar inadvertidos dentro de el capítulo, el libro
todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia tienen un peso muy importante para nuestra vida práctica a día de hoy, en el cual yo tengo que experimentar que ha dado y acción de gracias a pesar de mis prisiones, a pesar de las injusticias, a pesar de lo que me hagan, a pesar de cómo responde la gente o el mundo a el bien que yo quiero hacer o a las circunstancias que yo me encuentro simplemente mientras que yo soy bueno. ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué me sucede esto y lo otro? ¿Por qué yo estoy preso? Se pregunta Pablo. Si yo estoy dando a conocer el mensaje del Evangelio, da gracias, acción de gracias. No dejes de orar y vela por abrir las puertas del Evangelio para seguir predicando el Evangelio. 1.25. Tengo ahí un par de referencias para que podáis ver luego dentro de la propia carta cuál es el corazón de Pablo. ¿Para qué? Todo al final es para la evangelización del mundo. A Pablo lo que le interesa es compartir el mensaje del Evangelio. No le interesan otras cosas que también serían importantes. Y a veces en nuestras iglesias le damos mucha importancia. Pero lo que es relevante finalmente y lo que es ese pozo que queda cuando tú vas quitando, lo que no es imprescindible es la evangelización del mundo. Pablo tiene esto en mente. Y es por lo que dice, y ahí vemos los versículos, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo, y en Nueva Versión Internacional, comportaos sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento. Aprovechando al máximo cada momento. Habla con aquellos que no tienen el Evangelio de una forma gentil, amable y sabia. Cuando yo haga la evangelización del mundo, tiene que ser a través de qué? La gentileza, la amabilidad y la sabiduría dentro del Evangelio. Con el amor de alguien que ha recibido el mensaje de Cristo, que lo experimenta y como ha podido experimentar el amor de Cristo, lo puede dar a otras personas. Es con amabilidad, no es con ese sentimiento de superioridad, no es con condescendencia. No es en un punto de vista de el que entiende el Evangelio, mira al que está abajo que no entiende el Evangelio. Es con el amor de poder salvar a otra persona. Porque Pablo sabe que es importante predicar el Evangelio de esa manera. Así que al final, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Aprovecha el tiempo en la cárcel. Aprovecha el tiempo en la cárcel para predicar el Evangelio. Aprovecha el tiempo para escribir a los hermanos de Colosas. Fíjate lo que está haciendo. Estoy aquí en la cárcel. Podría estar lamentándome todo el tiempo en la cárcel, pero voy a aprovechar. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para escribir las cartas y seguir ayudando y fortaleciendo a las iglesias. Aún en la cárcel se acordaba de su labor y su responsabilidad. ¿Y evangelizaba en la cárcel? Pues fíjate si evangelizaba que en la misma cárcel, en el mismo tiempo, le escribe a los filipenses. Así que al mismo tiempo, por así decirlo, que Pablo enviaba una carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, también escribía a los hermanos filipenses. 1:12 al 14 de este libro. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han surgido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De Mm, tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué ocurre aquí? Pablo se le podría haber dicho estas mismas palabras a los colosenses, pero sin embargo, pues a él le pareció bien decírselo a los otros hermanos. ¿Qué ocurre? Todo lo que me ha surgido aquí en este momento, todo este gran problema, ha servido para el bien del progreso del Evangelio. Es decir, lo malo, la mala situación o la incómoda,
la que no me gusta, la que no me apetece, la que yo no he escogido ni escogería, sirve para algo bueno. Sirve para cumplir con el plan de Dios. Dios a veces utiliza lo que me es incómodo, lo que no me gusta y no me apetece, lo que yo veo como un problema o un drama en mi vida, Dios incluso todo ello lo utiliza para el bien del Evangelio. Y esto es dentro de su sabiduría infinita que yo no puedo albergar, dentro de todo ese conocimiento que Él tiene y dentro de toda su absoluta bondad. Yo no voy a poder entender por qué ocurre todo en el mundo y todo lo que hay en mi vida. No lo voy a poder entender. Pero que yo no lo entienda no quiere decir, primero, que no sea bueno, que no sea necesario o que no forme parte del plan de Dios. Pablo sí entendió en ese momento. Está ocurriendo esto porque es bueno para la transmisión del Evangelio. Así que las prisiones, el encarcelamiento de Pablo por predicar el Evangelio de Cristo, se ha hecho noticia en todo el pretorio, en todo el palacio. Todo el mundo sabe por qué yo estoy preso y también conoce cuál es mi mensaje y por qué yo estoy predicando. Y además, dice que la mayoría de los hermanos, por causa de esto, cobran ánimo en el Señor. Y al ver cómo Dios obra de una forma perfecta, cómo el Evangelio sigue transmitiéndose y cómo incluso Dios permite esto para que el mensaje pueda continuar, tienen ánimo. Con Pablo en la cárcel, pero tienen ánimo. Y continúan, dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero si Pablo está en la cárcel, cómo no van a tener temor si Pablo está en la cárcel? No es coherente, no tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido cuando ellos y nosotros entendemos que el estar en la prisión no es un problema. Por lo tanto, yo no tengo que temer. Es decir, el único temor para ellos es entrar en la cárcel. Pero como ven que incluso entrar en la cárcel no es un problema, sino que forma parte del plan de Dios, entonces ya no hay temor. Y predican la palabra del Evangelio. Así que incluso mis problemas y mis desastres, cuando yo demuestro y muestro y hablo y hago mi fórum, dando a entender y demostrando que forman parte del plan de Dios y que son una respuesta para mi vida, la gente también es bendecida y puede sacar coraje. En tercer lugar, guardas que aprovechan el tiempo de su vida. Juan 9 del 4 al 5 dice, me es necesario, lo de paréntesis lo hablamos después, hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Por qué pongo entre paréntesis? Porque em, los expertos, con el paso de los años, han ido puliendo las traducciones y llegando a la conclusión de que no es un primera persona del singular, sino del plural. No es un yo, o sea, en este caso un me, sino es un nos, sería. Así que realmente no hay un poco, no importa en este caso que yo voy a explicar el singular o el plural, no importa, porque al final nos quedamos con el que es necesario hacer las cosas de aquel que nos ha enviado. Al final, lo que para Cristo era importante, luego Él lo transmite a los discípulos. Y la obra de Cristo es luego la obra de los discípulos. Así que no vamos a adentrarnos mucho en ello porque tampoco cambia demasiado. Lo que sí es importante, ¿qué es? Que podamos entender esto. Sobre todo los que estéis en Estados Unidos, estáis enterados de lo que ha ocurrido con Charlie Kirk. Él es un personaje político en Estados Unidos. ¿De qué partido? No importa, porque ya sabemos que en el Evangelio nosotros no vamos a mezclar Evangelio y política, ¿vale? Eso es para otros casos. Así que sin importar cuál es la perspectiva política suya, él es un activista. Y como vemos en la imagen superior, él iba muchas veces a universidades, se sentaba y debatía con otras personas de otras ideologías.
debatía, hablando, argumentando, ¿no? Así que cualquier persona del público, cualquier estudiante de la universidad, pues iba y le planteaba o le pregunta o le refutaba o le discutía algo. El caso es que el otro día ya han pasado pues una semana y pico, 2 semanas, no calculo ahora bien. Una persona desde un edificio enfrente sacó un fusil, le disparó, le dio en el cuello y a las 2 horas estaba muerto en el hospital. ¿Por qué? Porque tenía unos pensamientos que eran diferentes. Obviamente, esos son personas que tienen problemas espirituales, problemas mentales, que actúan de una forma en la que la gente racional en el mundo pues no actuaría nunca. ¿Qué ocurre? Pues que él, otra vez, independientemente de su perspectiva política, que no nos importa, es una persona que también defendía su fe, que es lo que a mí sí me importa, una persona que defendía su fe. Y él, en una conversación que tenía a través de internet, una charla con otros personajes, le hace una pregunta, claro, como un poco de entrevista. Y le dicen, Charlie, si tú murieses, ¿por qué querrías ser recordado? Y él dijo que por su fe. Él quería ser recordado por por su su fe. am- Podía haber dicho por sus ideas, o quizá por haber dicho por su planteamiento, o por el partido o la asociación política que él ha construido, muchas cosas. Pero él dijo por su fe. Y es importante. De ahí al tuit que escribió, ¿cuándo fue? Pues no sé dónde, porque eso, la fecha bueno, a lo mejor, no sé si es una fecha, el 6 del 9 pues posible que sea real y que fuese poco antes de morir, 6 de septiembre del 25 pues sería esa fecha. Creo que es Escriben la siguiente frase, es Jesús venció a la muerte, por eso tú puedes vivir. Creo que mi mal inglés no me ha fallado. Dios ha vencido a la muerte a través de Cristo y por eso nosotros podemos vivir. Y este era el mensaje. Y al final el legado pues va a ser este. Pero aquí está la pregunta. Nos olvidamos ya de Charlie Kirk. La pregunta es, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿Vale? ¿Qué legado yo quiero dejar a la siguiente generación, a mis hijos, a mis nietos, sobrinos, en la iglesia, a los niños de la iglesia, en mi sociedad, donde yo esté? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Por eso el tercer punto es aprovechar el tiempo de nuestra vida. Guardas que aprovechan el tiempo de su vida. Hemos leído antes Juan 9 del 4 al 5. Aquí le increpan a Jesús por haber sanado a un ciego en día de Sabbat. No puede sanar un ciego. Y además decían, algo malo habrá hecho él o sus padres. Pero Dios sana al ciego para mostrar su gloria. No hay un día mejor o peor para mostrar la gloria de Dios, y ahí Jesús lo hizo en ese momento. Y sanó al ciego. Usa las manos y el barro. Nos recuerda Génesis capítulo 2, ¿cierto? Y él dice, tenemos que aprovechar el día, es decir, tenemos que aprovechar nuestra vida, el tiempo en el que nosotros estamos. Porque el tiempo que nosotros tenemos de vida es el único tiempo. No digo que no tengamos una eternidad, pero bien. será una eternidad para disfrutar. El tiempo de acción es ahora. Es decir, lo que yo haga hoy y ahora va a tener un impacto por la eternidad. A la gente que yo pueda transmitir el mensaje del Evangelio y puedan creer en Cristo serán personas salvas por la eternidad. Cuando yo transmito el Evangelio a los niños, puedo ayudarles a que ellos crezcan dentro del pacto, se levanten como esos obreros y discípulos o guardas que aprovechan el tiempo de sus vidas y levanten discípulos. Eso es eterno. Las respuestas que podemos llegar a tener pueden ir de aquí a 100 años. Cuando yo transmito de verdad la palabra del Evangelio. Así que Jesús dice, tengo que aprovechar el tiempo.
¿Qué voy a hacer aquí en la tierra? Él Aleluya. sabía cuándo iba a partir y dice, ¿qué hago durante todo este tiempo? Hay que aprovechar el día. Vamos a sanar personas, vamos a predicar, vamos a hacer cosas. No, es que en el Sabbat hemos estipulado que tú no puedas andar y que tú no puedas hacer. Y si tú, mira, tonterías, ¿os habéis cargado todo? Vamos a hacer las cosas como tienen coherencia. Vamos a aprovechar el tiempo de nuestra vida. No es que la sociedad dice, no es que así la gente hace, no es que es costumbre que no sé qué. No, vamos a hacer lo que es necesario y lo que es urgente. Vamos a hacer las obras de aquel que nos ha enviado mientras que nosotros tengamos vida y tengamos aliento. Porque además llegará un día en el que esa vida va a ser más costosa y va a ser más difícil. Y nuestros cuerpos, que están muriendo cada día un poco más, no nos van a seguir. Y a lo mejor el corazón sí, pero el cuerpo nos va a decir basta. Ahora me estoy acordando del pastor Jorge, allí en Miami. O sea, el corazón del pastor no corresponde con su cuerpo. O siendo un poquito más filosóficos, su corazón, en cuanto al Evangelio, lo que él desea y expresa y quiere hacer, le lleva más lejos que su corazón físico, que le retiene. Pero él, cuando parta o esté para partir, pensará, ¿he aprovechado mi tiempo? ¿De verdad? Yo estoy seguro de que bastante, ha aprovechado bastante el tiempo de su vida. Pero la pregunta nos la hacemos nosotros. Dejamos al pastor Jorge que él se haga su pregunta y nosotros nos hacemos la nuestra. Yo he aprovechado el tiempo de mi vida, he aprovechado de verdad el día, porque va a llegar el momento en el que ya después no va a haber nada que hacer. Todo lo que no haga ahora ya no se va a hacer. El culto que, por ejemplo, hoy podía haber tenido con mis hijos y el rato que yo hoy podía haber estado con ellos leyendo la palabra o transmitiéndoles un mensaje o haciendo forum con ellos, ese tiempo, como no lo he tenido hoy, porque de hecho están con sus abuelos y ni siquiera les he visto, que durmieron ayer con ellos y ahí están en su casa, se ha perdido. No lo voy a poder volver a tener. Tendré otro nuevo, pero este se ha perdido. El día que yo no aproveche para el Evangelio es un día que se pierde. A una persona que yo pudiendo predicarla tomo la decisión de no predicarla, a lo mejor es una persona con la que no me vuelvo a encontrar nunca. Ay, es que me da vergüenza. Ay, no, es que me da reparo, me da pena hablarle. No, es que, no sé, tiene mala pinta. No, no me gusta mucho como me da. No, es que hoy estoy muy cansado, estoy muy ocupado. Ya mañana. La procrastinación de la que hablamos el primer día. Ya mañana. ¿Cuándo vamos a ser obreros del Evangelio? Mañana. Y cuando llegue mañana, ¿qué diremos? Lo mismo, mañana. Tenemos que aprovechar el día. ¿Cómo aprovechamos el día? Palabra, oración y evangelismo. Si vivimos por esas tres cosas, aprovechamos el día. Si yo me levanto orando, me levanto concentrado en la palabra que Dios me da para mí, la palabra que Dios me dio a través del púlpito el domingo, etcétera, etcétera, es un tiempo aprovechado. Cuando yo voy a mi lugar de trabajo o con mi familia, donde sea, y yo estoy pensando a quién puedo evangelizar, a quién puedo transmitir el mensaje, a quién puedo ayudar a través del pacto de Cristo, yo aprovecho el día. Y si no, lo pierdo. Y Jesús les increpa a los fariseos, ¿por qué no me dejáis en paz que aproveche el tiempo para sanar a las personas? ¿Por qué sanar a alguien lo tenéis incluso que retorcer para verlo mal? Jesús no estaría, por lo tanto quedarían los discípulos solos. ¿Qué decimos? Está diciendo, me es necesario hacer ahora las obras del que me envió, Bien. entre tanto que el día dura. ¿Qué ocurre? Que su día se acababa pronto, porque él iba a morir, resucitar y luego partir a la presencia de Dios. ¿Y quién se va a quedar? Nosotros, los discípulos, los enviados, es decir, los apóstoles. Mientras que, dice, yo estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Pero cuando Cristo se vaya, ¿qué va a ocurrir? Se pueden pensar los discípulos. ¿Y si Cristo se va, qué hacemos nosotros? Eso que se preguntaban. ¿Y ahora qué será de la iglesia? Pues la iglesia se convierte en luz del mundo. Porque la iglesia resplandece la luz del Evangelio. Por lo tanto, cuando Jesús no esté físicamente, corporalmente con nosotros, quedamos nosotros, es decir, quedamos los discípulos para continuar con la obra que él empezó, transmitiendo el mensaje del Evangelio. Cuando digo solos, lo he puesto entre comillas, porque no estamos solos. Cristo, aparte de que mora en nuestro corazón, nos da el Espíritu Santo para que nos influya esa fuerza, esa valentía y esa sabiduría para hacer la evangelización del mundo. Por lo tanto, aprovechamos el día, aprovechamos nuestra vida para dejar el legado de la salvación. Recordamos las palabras de Primera de Pedro 2:9, donde nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Todo esto con un objetivo: anunciar las virtudes de aquel que Amén. nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por lo que, entendiendo el Evangelio, entendemos lo que nos está diciendo, de que Dios me ha dado la gracia para entender el mensaje de Cristo. Al entender el mensaje de Cristo y aceptarlo, yo, esa fe, me da y me abre la puerta para recibir una gracia. ¿Esa gracia cuál es? Salir de mi condición de estar muerto en delitos y pecados para ir a ese espíritu de vida en Cristo Jesús. Y yo estando ahí, en la vida a través de Cristo, yo soy luz del mundo, porque yo transmito, vivo, experimento, muestro y predico la obra de Jesucristo. Por eso es tan importante que yo sea luz del mundo, Mateo 5:14. Pero ¿cómo voy a ser luz del mundo? Cuando nosotros aprovechemos nuestro tiempo de vida. Así que partiendo desde lo más grande, que lo hablaremos la semana que viene, tiempo de vida. Sí, eso es muy grande. ¿Cómo yo puedo aprovechar la vida cuando yo voy marcando mis objetivos? Marquemos objetivos anuales, por ejemplo. Y luego marquemos objetivos mensuales. Marquemos objetivos semanales, objetivos diarios. Pero marquemos objetivos. Y de esta forma que podamos aprovechar el tiempo de nuestra vida para dejar el legado, al igual que Cristo hizo, también hicieron los apóstoles y los demás evangelistas a lo largo de la historia, donde nosotros somos parte de ese legado y de esa cadena. Es decir, si nosotros trazamos una cadena que vaya de uno mismo a aquel que le dio el Evangelio, y esa persona que nos ha dado el Evangelio ha tenido que escuchar el Evangelio por otra persona, y esa otra persona por otra, llego hasta el mismísimo Cristo. Amén. Así que continuemos este legado y transmitámoslo y entreguémoslo a todos y sobre todo en especial a aquellos que están más preparados para escucharlo, a aquellos que lo van a entender mejor que nosotros, a aquellos que van a aprender a aprovechar mejor la vida, que son los niños, los remanentes. Si ellos entienden este mensaje desde niños y vamos ayudándoles a que lo enraícen de una forma profunda y verdadera, ellos van a aprovechar el tiempo como yo no he podido y no he sabido aprovechar. Y van a pasar por circunstancias no tan malas como nosotros seguramente, pero lo que sí sé es que pasarán por circunstancias con más gracia, con más determinación y experimentando más las respuestas de Dios. Padre, gracias por este día. Estamos aprovechando el día, nos levantamos pronto para poder tener ese tiempo, que lo podamos seguir aprovechando, aparte de por cosas importantes y necesarias para nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar,
nuestro trabajo, que también, Señor, pongamos en primer lugar el aprovechamiento de nuestra vida y nuestro día para el Evangelio, para ser esos discípulos hasta el último de la tierra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.